ejércitos incluso. Hay varias crónicas de Indias, crónicas de los conquistadores, que hablan de lo mal que se le hicieron pasar vampiros no tan gigantescos ni tan terribles en su aspecto, sino mucho más pequeños, pero a la vez mucho más terribles. Escuchad la historia, porque esta sí que pone la carne de gallina. Comento muchas veces que el tema del vampiro gigante se confunde mucho. Hay los zorros voladores, que son grandes murciélagos de casi 2 metros de envergadura, que es lo que la gente les tiene miedo, que esos son totalmente inofensivos en el sudeste asiático. Luego tienes los vampiros auténticos, que no por pequeños que lo son inofensivos. Es totalmente al contrario, son unos animales muy peligrosos y que históricamente además han tenido protagonismos realmente terribles en la historia con los hombres, desde los conquistadores. O sea, hay datos de la conquista española, sobre todo en la selva del Darién, en Panamá, que es una selva terrible por lo pantanosa, que durante la noche, cuando se quitaban las corazas y se dormían, se notaban como si les fuera día a día desapareciendo las fuerzas. Y se dieron cuenta, por desgracia, muy tarde, que es que todas las noches se pegaban un festín con ellos los vampiros, que como te digo son pequeñitos, no llevan a más de un palmo de envergadura, pero son terriblemente voraces y además tienen una técnica que es auténticamente siniestra. Ellos se posan encima tuyo sin que te des cuenta, precisamente por eso pesan tan poco. Te hacen una pequeña incisión con los dientes, con la lengua tienen un anestésico y un anticoagulante, lamen la herida, con lo cual empieza a brotar la sangre sin parar, y en vez de chupar como el vampiro de Bram Stoker la sangre, que eso te despertaría, lo que hacen es lamer la sangre que te va cayendo. Entonces, cuando son cientos de ellos los que se posan encima de uno, pues llega un momento que le desangran. Pues sí, le llegan a desangrar porque hay clases de murciélagos vampiros, y que hay 3 clases que están estudiadas por los zoólogos. Son murciélagos hematófagos, es decir, comedores de sangre. Ajá. Habitan sobre todo en América Latina y en zonas templadas o tropicales que van desde México hasta el centro de Chile y el norte de Argentina. Vamos a ver cómo se los denominan esas 3 clases, que son el vampiro común o Desmodus rotundus, que sería ese pequeñito que sobre todo pues chupa la sangre de mamíferos como cerdos, vacas, caballos u ovejas. Luego está el vampiro de alas blancas o Diaemus youngi. A este se le conoce con este nombre porque posee una mancha blanca en la punta de cada ala, y también sobre todo lo que chupan es la sangre de aves. Está el vampiro de patas peludas o Dipila ecaudata. Vampiro de patas peludas, vaya nombre. Bueno, pues este también, aparte de que tiene unas orejas pequeñas y se le distingue porque tiene unos ojos bastante grandes y saltones, pues también lo que chupa es sangre de aves sobre todo. Y del que nos hablaba Fernando González Siches es del Desmodus draculae. En torno a este se podría denominar que es la 4ª especie dentro de esta clase de murciélagos vampiros. En 1991 los biólogos Trajano y De Vivo hallaron en una cueva del Valle de Ribeira, cerca de Sao Paulo, en Brasil, el esqueleto de un animal al que se ha asignado una edad de 20.000 años y que se identificó como un vampiro gigante. En 1988 se encontraron en una cueva del norte de Venezuela los restos de un animal que los expertos zoólogos también identificaron como murciélagos gigantes. Al parecer era un 25% más grande que el vampiro común. Ya en el año 2000, 2 paleontólogos, Ulises Pardiñas y Eduardo Toni, hallaron en un yacimiento de Centinela del Mar en Argentina otros restos de un vampiro gigante que probablemente vivió entre los siglos XV y XVII. Por los testimonios que hay de muchas de las tribus que siguen habitando en esas zonas de México, de Argentina, de Chile, se cree que este tipo de vampiro, el Desmodus draculae, puede seguir existiendo, que no es un mito. Bueno, yo daría un paso más, Carmen, en torno a la mítica de los chupadores de sangre. Ha habido personajes míticos, ha habido historias de la pura leyenda, eso sí, que han obsesionado a los que han intervenido en la escritura o en las películas. Hay murciélagos vampiro que chupan la sangre y que han llegado a desangrar a más de una persona, y lo que hay son desviaciones patológicas o medicina en personas que beben sangre. Escuchad muy atentamente. Porfiria, rabia humana, hematodixia,
La medicina y la psiquiatría han intentado descifrar la verdad del enigma del vampirismo. Personas sedientas de sangre humana, temerosas de la luz, nocturnas y agresivas, han generado un cuadro clínico que aún sigue impresionando al más frío de los especialistas. y 36, 17,9 grados. Hablamos ya de patologías, decía, bastante complejas, pero que quizá fueran la explicación para el vampirismo antiguo. Auténticas epidemias de terror, en la Europa central sobre todo. Cadáveres que se exhumaban, cadáveres a los cuales se les pegaba un estacazo en pleno pecho, rompiéndoles el esternón, porque se creía, la tradición decía, que era la única manera de vencer al vampiro. Es en esa época cuando surge esa famosa frase que tanto miedo dio en Francia, en Hungría, en Polonia, en Rumanía. Dicen que incluso en España, aquello que decía: la gran fuerza del vampiro reside en que nadie, o casi nadie, cree en su existencia. Bueno, pues el forense don José Antonio García Andrade, en una de esas 4.000 autopsias, o más bien, en uno de los 4.000 casos que ha tenido que ir examinando paso a paso, nos destacaba un día uno que le sorprendió, porque no es normal que en el mundo científico, médico, forense, se hable con, franqueza, de hombres que beben sangre. Un caso de vampiro auténtico, de hematodíxico. Así lo recordaba. Era un muchacho relativamente joven, con poca dotación intelectual, y entonces se dedicaba a pinchar a las mujeres, sin pinchazos que no eran mortales, ni mucho menos, porque le gustaba succionar la sangre de las mujeres. Y era curioso que, por ejemplo, en los rasgos que encontramos en el estudio que le hicimos como vampirismo, de chupar sangre, sin embargo no conocía un hecho verdaderamente significativo, que era el periodo menstrual de la mujer. Este era un chico pues con una dotación intelectual muy escasa, pero que disfrutaba, tenía esa especial satisfacción de succionar la sangre de sus víctimas. Y yo, es de los 1.000 y pico delincuentes que he visto, de asesinos de todo tipo, es el único caso de vampirismo que yo he visto. Alberto, hablábamos antes de un trabajo que podemos detallarlo, porque hemos sido varios los investigadores que en estos últimos 10 años nos hemos dirigido a los doctores. Parece que hay hermetismo, mucho hermetismo, ¿no? El doctor Gómez Alonso hizo un libro, una tesis doctoral, pero no quiere hablar de ella. Sí, fíjate qué curioso. Juan Gómez Alonso, que es experto en neurobiología, trabaja en el Hospital General de Vigo, hizo una tesis de doctorado que en 5 de noviembre de 1991, titulada Rabia y vampirismo en la Europa de los siglos XVIII y XIX, en Madrid, en la Universidad Complutense, y luego una adaptación de esta tesis doctoral que se publicó en 1995 con el título Los vampiros a la luz de la medicina. Bueno, pues parece ser nos hemos puesto en contacto con este doctor y ya no quiere saber nada, tiene ese tema cerrado. Y la verdad es que, curiosamente, el doctor Andrade nos decía que sí ha habido algún caso de vampirismo. O sea, que por un lado existen los casos, pero por otro lado no encontramos profesionales que quieran reconocerlo. Extraño hermetismo y extraño mito, extraño debate entre si existe la hematodixia o no. Vamos a analizar en este mini reportaje de Alberto lo que es la tripleta de enfermedades: hematodixia, porfiria, rabia humana, que parece ser, se han argumentado como esas, digámoslo así, epidemias que hubo en la Europa central, que volvían loca a la gente y que hacían que alguien, con paranoia, con delirio, además de estos síntomas, se creyese vampiro. Y por supuesto solía acabar matando a alguien, pero también él acababa o degollado, o destrozado, o enterrado vivo.